El primer concepto, el primer concepto que deberíamos tener asegurado, en este caso, es que todo acto delictivo no es ideológico. No es político, no es sectorial, es un acto delictivo. Y si es un acto delictivo, tiene que tener una condena. Así de sencillo. Si es un acto delictivo, tiene que tener una condena. No es que necesariamente porque uno sea kirchnerista, macrista, alfonsinista o lo que fuere, va a generar corrupción. Es importante esto porque tiene que ver casi con el factor humano. Mire, yo en la mañana quiero tener una yapita con usted, una pequeña yapita, que tiene que ver con un libro absolutamente recomendable, es este. Es un libro de Dalmiro Sáenz, se llama La Patria Equivocada. Creo que el libro se imprimió en el 91, es uno de los mejores libros de Dalmiro. Lamentablemente uno recuerda, no sé, Carta a mi futura exmujer, 70 veces 7, este libro es muy bueno. Se hizo una película, creo en el 2011, La Patria Equivocada, inclusive creo que la nieta de Mirta Legrand, ¿no? Juanita Viale, creo que lo protagonizaba también al film. ¿Por qué le digo que quería comenzar con La Patria Equivocada? Porque quería comenzar al revés, analizar el tema de la corrupción. En el libro, reitero, La Patria Equivocada, Dalmiro plantea una teoría. Él dice que al arte y a la historia, uno trasciende si traiciona. Y da ejemplo, digamos, el libro se basa en caudillos, se basa en personajes de la historia argentina de a caballo, ¿no? Que son los que trascienden y son los que traicionan. Ahora, esa teoría de Dalmiro de la traición tiene que ver con que, y de ejemplos inclusive, ¿no? Con que en la historia los que han traicionado a los suyos han trascendido después y que están condenados de alguna manera, en el buen sentido del término, a repetir esa historia. Perón traicionó al GOU, a ese grupo de oficiales unidos en la década del 40 para después producir un 17 de octubre. El Che fue un traidor a su clase social. Se fue, recorrió Latinoamérica y llegó a Cuba. Allí hizo la revolución. Fue de alguna manera un contestatario a su clase. San Martín traicionó a España, por ejemplo. Da Vinci traicionó a sus propios maestros, digamos, fue rebelde y a partir de la traición comenzó a ser el gran Leonardo. Esto es lo que básicamente dice el libro. Yo lo quiero ubicar en ese lugar, a traicionar el status quo, a traicionar de alguna manera lo hegemónico que significa hablarle de la corrupción. ¿Por qué digo que hay que traicionar? ¿Por qué digo que hay que de alguna forma comenzar a ser contestatario a ese orden hegemónico mediático? Porque la verdad es que cuando empezamos a entender los actos de corrupción y empezamos a dar el concepto de lo delictivo, es decir, lo delictivo no tiene ideología, lo delictivo no tiene una connotación de clase. Se es delincuente en cualquier extracto social, pero se es delincuente fundamentalmente cuando hay una condición para la delincuencia. Ahora, ¿hay delitos distintos? Sí, bueno, hay delitos tipificados, obviamente. En el caso del enriquecimiento ilícito, es decir, y vuelvo a lo que a lo mejor más conlleva en la mañana poder hablar en este editorial, que es el Estado, cuando uno hace un enriquecimiento ilícito del Estado, es decir, cuando uno, utilizando su cargo, su lugar estratégico dentro del Estado, del gobierno, empieza a colocarse en su bolsillo coimas, dividendos, lo que fuere, es cuando empezamos a hablar de un delincuente. López era un delincuente. Ahora, López no era una política de Estado. López, en definitiva, lo que era simplemente un hombre, en este caso en particular, puede ser una mujer, que está en un lugar estratégico y del cual le saca provecho. Digo López, y me interesa mucho decir López, porque fíjese qué dato particular. López no le sacó dinero al Estado, sino que utilizó su lugar estratégico para recibir coimas. Usted mira, bueno, pero los que pagaban las coimas, no sé, Calcaterra, Macri, los grupos económicos que le pagaban al propio López para ganar obra pública, no sé, Lázaro Báez, si usted quiere también, de alguna manera aprovechaban
después el beneficio de esa coima, la verdad que no se sabe muy bien. Mire, a ver, yo le puedo dar ejemplos testimoniales. Por ejemplo, licitaciones de obra pública que se han hecho en la provincia, que han tenido un destinatario, pero que a lo mejor, lo digo, el pago era posterior. Es decir, logro la licitación de alguna manera. La licitación, ¿qué significa? A lo mejor la información que se le daba a esa empresa para que bajara su costo y para que finalmente fuera aceptada. Y después yo, sí, pago el diezmo, o el 20%, o lo que fuera, al gobierno o a quien me concedió esa posibilidad. En este caso en particular, al Lopecito de turno. Esto que yo le digo, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, no se dimensiona. Es tan pequeño comparado a cuando genero un acto de corrupción desde el Estado.